días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y miren, hoy voy a ofrecerles un video de cierre de sesión de bolsa con análisis del S&P 500. También vamos a analizar a Apple y a Amazon. Yo tenía muchísimo tiempo que no grababa estos videos. Grabar estos videos es un poco pesado, hay que recabar mucha información, etcétera. Toda la información que les voy a ofrecer el día de hoy está improvisada. Ustedes saben que yo no edito mis videos, prácticamente no preparo nada, pero debido a la situación extraordinaria de mercado que estamos observando el día de hoy, el día de ayer, todo el mundo estaba dando por sentado, perdón, que los mercados iban a rebotar al alza, que hoy íbamos a tener un día verde, etcétera. Sacaron la alfombra desde ayer aproximadamente a las 9 de la noche, así que me comprometí con nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel a grabar un video de cierre de sesión de bolsa y como les acabo de comentar, voy a desglosar desde un punto de vista técnico y de estructura de mercado al S&P 500, pero también a Apple y a Amazon, que fueron dos acciones que el día de hoy fueron brutalmente aplastadas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Será que este retroceso que estamos observando está un poco extendido a la baja y que efectivamente podemos ver un rally de alivio? ¿Qué podría ocurrir si hay un rally de alivio? ¿Qué niveles se tendrían que superar en el S&P 500 como para que volvamos a tener a los compradores en control? No digamos de todos los gráficos técnicos, pero mostrando fortaleza, mostrando, digamos, que podrían ascender hasta niveles más elevados. No me quiero meter en este video en la parte macroeconómica. La parte macroeconómica la tratamos todos los días en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Ustedes saben que yo transmito a lo largo de todas las sesiones de bolsa para nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel, tomando trades, analizando los mercados, etcétera. Hay algunas preocupaciones que en este momento tienen a los mercados bajo presión desde un punto de vista macroeconómico, pero yo me quiero centrar más que todo en la parte mecánica. Acá hay dos elementos mecánicos que yo les he comentado a ustedes en muchas oportunidades que están haciéndole daño y muchísimo daño a los índices y a las principales acciones de los mercados en este momento. Así que vamos a estar hablando de todo esto. Tengo bastante material que compartir con ustedes y bueno, déjenme un comentario por allí. Por cierto, esta mañana les subí de manera, digamos, abierta a YouTube un video pre-market que yo grabo y que se adjunta a nuestra lista de seguimiento de Patreon todas las mañanas. Ahí yo básicamente le comento a nuestra comunidad cómo luce la situación pre-market, la parte mecánica, de la digamos, las principales noticias macroeconómicas, etcétera, los indicadores a los cuales debemos prestar atención. Si ustedes ven ese video de esta mañana, yo le comenté a nuestra comunidad, estén atentos al retorno del bono de 10 años y al Dixie. Si estos dos empiezan a subir, es posible que veamos a los mercados bajo presión y eso es exactamente lo que ocurrió el día de hoy. Así que ¿para dónde va el S&P 500? ¿Para dónde va Amazon? ¿Para dónde va Apple? Tenemos mucho de qué hablar en este video de cierre de sesión de bolsa que tenía muchísimo tiempo que no grababa. La verdad es que tras estar transmitiendo en vivo para toda nuestra comunidad a lo largo de toda la sesión de bolsa, uno termina muerto y hacer este tipo de videos es muy pesado, pero me comprometí con nuestra comunidad y estoy cumpliendo con mi palabra. Bueno, antes de revisar los índices, yo les hago una pregunta, yo les hago una consulta a ustedes. ¿Ustedes se quedan de brazos cruzados cuando los mercados hacen esto? Hoy tuvimos un día de retroceso importante después de, ya tenemos básicamente una semana y media con los mercados bajo mucha presión. ¿Ustedes se quedan de brazos cruzados? ¿Ustedes saben qué hacer? ¿Ustedes saben cómo vender en corto? Porque este es un negocio en el cual lamentablemente muchas personas que participan de manera constante en él no saben cómo ganar dinero al alza y a la baja. Entonces los mercados caen y simplemente se frustran, no saben qué hacer y empiezan a llamar a todo el mundo o a los que sabemos cómo ganar dinero cuando los mercados retroceden, nos llaman permavers y nos llaman bajistas y nos llaman negativos, etcétera. Este es un negocio que nos permite ganar dinero independientemente de lo que hagan los mercados. Fíjense ustedes, este es mi portal de Patreon y el día de hoy, ¿qué día tuvimos? Tomamos no uno ni dos, tres day trades con el S&P 500 rompiendo áreas de soporte de importancia. Aquí pueden observar, por acá esta fue la primera notificación del trade, acabo de comprar 3 puts del SPY que vence el 17 de noviembre, bla, bla, bla. Este trade se cerró rápidamente con una ganancia de $165 con los mercados retrocediendo. Luego, ¿qué ocurrió por acá? Vuelvo a notificar, tuvimos un pequeño rebote al alza, volvieron a retroceder, habíamos identificado un área de soporte de importancia,
en el caso del S&P cerca de 4.280 puntos y le indico a nuestra comunidad, rompen este soporte y vamos con puts. Acá vuelvo a notificar el trade. Acabo de comprar nuevamente 4 puts del SPY que ven, ¿cuánto pagué? Y cierro este trade con una ganancia de $180. Luego volvieron a subir un poquito, volvieron a retroceder y le digo a nuestra comunidad, prepárense, vamos a tener que comprar puts otra vez si vuelven a romper un área de soporte de importancia. Volvimos a comprar puts, aquí pueden ver la alerta del trade y este trade se volvió a cerrar con una ganancia de $132. 3 day trades en un día de retroceso de los mercados, rompiendo áreas de soporte, gracias a los cuales, como ustedes pueden observar por acá, miren ustedes, este fue uno de los trades con puts, $132 de ganancia. Este fue otro de los trades, $180 de ganancia. Y este fue otro trade, $165 de ganancia. Mientras muchos participantes de los mercados se quedan de brazos cruzados y no saben qué hacer cuando los mercados retroceden, nosotros en nuestra comunidad sabemos qué hacer. Suben los mercados, los gráficos técnicos y la parte mecánica nos indica que los mercados van a subir, sabemos qué hacer, ganamos dinero al alza, los mercados retroceden, también sabemos qué hacer, porque como ustedes pueden ver, yo en un día de retroceso de los mercados pude obtener una ganancia de prácticamente $450. Así que muy buen trabajo para nuestra comunidad. Vamos a ver qué ocurre el día de mañana. Mañana posiblemente vamos a tener un día sumamente interesante. Yo, por cierto, le había comentado a nuestra comunidad, si ustedes ven el video pre-market, al cual les estoy haciendo alusión, que subimos de manera gratuita, de manera abierta a YouTube, yo les indiqué en ese video los futuros, el movimiento de los futuros del S&P 500 nos indica que hoy vamos a tener una sesión de bolsa posiblemente volátil y eso fue exactamente lo que ocurrió. Bueno, a ver, ante todo estamos en septiembre. Estas son las dos, bueno, la semana anterior es de hecho, desde un punto de vista del seasonality, de la época del año, la peor semana para los mercados. Esta semana suele ser una moneda al aire. A veces puede ser positiva, a veces puede ser negativa. Los mercados están retrocediendo y hoy tuvimos un día de retroceso muy importante. Fíjense ustedes, Russell 2000 retrocede un 1.27%, Nasdaq retrocede un 1.57%, Dow Jones retrocede un 1.14%. En el caso del Dow Jones tuvimos un cierre muy negativo porque el Dow cerró por debajo de su línea de promedio de 200 días, que es básicamente la línea de promedio más importante que tenemos en los mercados. Muy mal cierre para el Dow Jones y el S&P 500 retrocede un 1.47%, tuvo un cierre terrible, cerrando por debajo de un número gordo que es muy importante, que son los 4.300 puntos. De modo tal que hemos retrocedido, en el caso del S&P 500, y ahora lo vamos a revisar desde un punto de vista técnico, hasta un área previa dentro de la cual el S&P se estuvo consolidando durante semanas y luego explotó al alza. Hemos retrocedido hasta allí, así que los vendedores, los bajistas, han logrado un logro de importancia. Un bull, un alcista regular que va a decir, no se preocupen, es septiembre, va a llegar octubre y en octubre nos vamos to the moon, vayan ubicando las acciones que vamos a comprar para montarnos en el rally de Santa. Ese podría ser el caso. Efectivamente, este retroceso de los mercados, que tiene un origen básicamente mecánico, del cual ya vamos a hablar, coincide con la peor época del año, desde un punto de vista de la estación del año. Desde el mediados de septiembre hasta prácticamente 10 de octubre, 12 de octubre, los mercados por lo general están bajo presión. Ahora bien, hay elementos que están puestos sobre la mesa y el deterioro que hemos observado a nivel técnico nos hace pensar que este retroceso que estamos viendo, que bien podría ser una oportunidad para comprar el dip, para comprar la caída, como dicen ustedes en español, porque luego se viene el rally de Santa y nos vamos a niveles más altos. Eso es una posibilidad, porque les reitero, la época del año nos indica muy claramente que esta es una época regularmente negativa, pero hay otros elementos técnicos y mecánicos que tienen que dejar una duda sobre la mesa de que este retroceso puede ser más acentuado y que los mercados se están preparando para otro tipo de escenario. Si hablamos de los temores que tienen en este momento los mercados, que yo no me quiero meter en la parte macroeconómica, ante todo tenemos un potencial cierre del gobierno de los Estados Unidos para este próximo día viernes. Los demócratas y republicanos tienen que ponerse de acuerdo para acordar un nuevo techo de deuda, de modo tal que no tengamos un cierre del gobierno. Eso, desde un punto de vista estadístico, cada vez que hemos tenido un cierre del gobierno parcial, porque al final siempre terminan poniéndose de acuerdo, eso termina, poniendo una presión a la baja sobre los mercados. Es un tema
básicamente estadístico. Por otro lado, tenemos este tema de la huelga en General Motors, Ford y Stellantis. Ustedes saben que el día de hoy el presidente Biden se presentó en Detroit apoyando a los huelguistas, etcétera. No me voy a meter en ese tema, pero es un factor de preocupación porque esta huelga puede tener un efecto de contagio sobre otras áreas de la economía y esta es una industria muy sensible desde un punto de vista de generación de empleos, etcétera, acá en los Estados Unidos. Y esta mañana o temprano esta mañana, devenido del día de ayer, yo se los comenté en el video pre-market que les compartí de manera abierta en YouTube, digamos, el banquero más importante del mundo, Jamie Dimon, le decimos nosotros en nuestra comunidad, Jamie Demonio, el presidente o CEO de JP Morgan, indicó que los tipos de interés podrían ir hasta 7%. Yo no creo que sea el caso, yo creo que para que los tipos de interés puedan llegar a 7%, no los veo llegar ahí porque antes de que eso ocurra algo se va a reventar en la economía y la Reserva Federal va a tener que disminuir tipos de interés, pero el tema del retorno de los bonos tiene muy preocupados los mercados. Así que tenemos una serie de preocupaciones que están puestas sobre la mesa que coinciden en este momento con lo que es una etapa del año que es típicamente negativa para los mercados, pero los gráficos técnicos, y ya vamos a hablar de eso, nos van a decir básicamente todo lo que tenemos que saber. En este momento, los mercados tienen un debate entre si va a haber un soft landing o un aterrizaje suave. Por cierto, deberían ver una entrevista que yo ayer un video que les subí a YouTube el día de ayer con una entrevista que le hicieron este pasado día viernes, una leyenda de la inversión a nivel mundial, el señor Jeremy Grantham, donde él dice que él considera que básicamente da por sentado que vamos a tener una recesión próximamente acá en los Estados Unidos. Yo no estoy acá para predecir o no que vayamos a tener una recesión. Cuando yo les indicaba a ustedes que yo estaba 100%, o no 100%, que yo estaba, digamos, inclinado hacia el escenario recesivo, los gráficos técnicos acompañaban esa teoría mía. Luego los mercados explotaron al alza y los miembros de la comunidad saben, de nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel, yo les dije, la opinión neta agregada de los mercados, que a veces está equivocada, no siempre, pero a veces está equivocada, nos indica que tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que la Reserva Federal finalmente haga el milagro que nunca ha hecho de hacer un aterrizaje suave, toda vez que digamos, la inflación en los Estados Unidos sube por arriba de un 5%, motivo por el cual ellos tienen que incrementar tipos de interés. Nunca ha pasado. No tenemos ningún antecedente histórico con respecto a eso, pero los mercados empezaron a descontar un soft landing, un aterrizaje suave, y hay un área en el S&P 500 que se rota a la baja, ya básicamente nos estaría diciendo que la opinión neta agregada de los mercados, que es muy importante, nos está indicando que el barco del soft landing se fue, zarpó y se fue, y muy probablemente podamos entrar entonces acá en los Estados Unidos en una recesión. Hay muchas preocupaciones sobre la mesa, pero lo más importante es lo que dicen los gráficos técnicos, la opinión neta agregada de los mercados. Así que fíjense, otra preocupación que tenemos sobre la mesa es el tema del precio del petróleo. El petróleo volvió a subir el día de hoy un 0.96% y se mantiene por arriba de 90%. ¿Esto qué problema trae? A que obviamente del petróleo mantenerse en estos niveles tan elevados, eso va a seguir atizando el tema inflacionario, puede seguir complicando el tema inflacionario, lo cual obliga, por supuesto, a la Reserva Federal a potencialmente incrementar los tipos de interés hasta niveles más elevados, hasta tanto pueda, digamos, contraer el consumo lo suficiente, de modo tal que la inflación pueda bajar hasta su target de un 2% o hasta tanto algo se revienta en la economía. Les reitero, yo no soy partidario que los tipos de interés puedan llegar a un 7%. Creo que vamos a ver muchas cosas rompiéndose en la economía antes de que eso pase. Si algo se rompe en la economía, eso implicaría que estamos entrando en una recesión. Pero como les acabo de comentar, yo no me quiero meter muy de lleno en el tema macroeconómico por acá, que es un tema que yo hablo con regularidad con nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Bueno, miren ustedes, un elemento que nos permite pensar que podemos ver un rally de alivio pronto. No sé si el día de mañana. Nosotros, de hecho, les advierto, estamos jugando a la posibilidad de que tengamos un rally de alivio el día de mañana vía call options. No voy a decirles exactamente de qué se trata el trade, pero los miembros de nuestra comunidad saben a qué me refiero. El día de hoy, noten que el volumen de put options, que son apuestas bajistas en contra de los mercados, superó al volumen de los call options. ¿Ok? 22 millones de puts contra 19.4 millones de puts. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un posicionamiento en corto en este momento en los mercados mayoritario con respecto al posicionamiento al alza. Es decir, que el sentimiento de los mercados se está empezando a tornar muy bajista y por lo general los mercados suelen hacer lo contrario de lo que piensa la mayoría de los participantes de los mercados. Este es un elemento que está sobre la mesa que desde un punto de vista mecánico
estaría favoreciendo un rebote al alza. Tenemos en este momento a los hacedores de mercado o a los market makers con una mayor cantidad de participantes de los mercados con put options apostando a que los mercados van a seguir retrocediendo, de modo tal que si los mercados siguen retrocediendo, los hacedores de mercados o market makers tendrían que estar asumiendo pérdidas cuantiosas mientras que tenemos un menor posicionamiento al alza. Es decir, que desde un punto de vista mecánico, los hacedores de mercados o market makers tienen la tentación de hacer que estos puts sean forzados a aplicarse stop losses o hacer cerradas estas posiciones con pérdida, llevando a los mercados a niveles más elevados. Este es un tema que tienen que tener en consideración. Miren el día de hoy. Hoy retrocedieron 9.063 acciones y subieron 2.589 acciones. Por lo general, cuando tenemos un ratio, es decir, una cantidad de acciones o una cantidad numérica de acciones tan acentuadas hacia un lado o hacia el otro, al día siguiente ocurre lo contrario. Hoy tuvimos demasiadas acciones cayendo, de modo tal que el día de mañana, desde un punto de vista de breadth, de participación mayoritaria de las acciones hacia el alza o a la baja, mañana también los bulls tienen la pelota de su lado. Por supuesto que desde un punto de vista macroeconómico puede salir cualquier noticia de aquí al día de mañana, que si a lo mejor se ponen de acuerdo los demócratas y los republicanos en relación a este tema del posible shutdown o el posible cierre del gobierno, cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos este próximo día viernes. Esa sería una muy buena noticia para los bulls. Este es un tema que tiene en este momento nervioso a los mercados. A lo mejor vuelve a salir el señor Jamie Dimon, el señor Jamie Demonio, CEO de JP Morgan, haciendo una declaración de que los tipos de interés van a subir todavía más. Es decir, el análisis que yo les voy a compartir el día de hoy está sujeto, por supuesto, a cambios dependiendo de lo que pueda ocurrir a nivel macroeconómico. Ahora bien, y este es un punto en el cual yo siempre le hago hincapié a nuestra comunidad a lo largo de las sesiones de bolsa. La parte macroeconómica puede decir X, pero todos los trades que nosotros tomamos a partir de las 9:30 de la mañana tienen un basamento técnico. Los gráficos técnicos nos dicen exactamente todo lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente que erróneamente cree que los mercados caen por esto, caen por lo otro. Caen por motivos, es decir, pueden retroceder o subir debido a que tenemos una dinámica macroeconómica que hace que eso ocurra. Pero desde un punto de vista de trading, lo único que nosotros tenemos que ver son los gráficos técnicos. Si es un movimiento bullish al alza, estar pendiente de que áreas de resistencia pasen a actuar como soporte. Y si es un movimiento bajista, hay que esperar únicamente que áreas de soporte sean rotas a la baja, lo cual implica que cualquier noticia que reciban los mercados está siendo evaluada de manera negativa. ¿Por qué? Por la opinión neta agregada de los mercados. Así que el día de hoy fue un día terrible. Si revisamos los sectores de los mercados, impresionante, todos a la baja, y sectores muy sensibles a el retorno de los bonos también retrocedieron. Aquí pueden observar cómo el sector de real estate retrocede un 1.77% el día de hoy. El retorno del bono a 10 años, yo les he hablado en muchas oportunidades del retorno del bono a 10 años. Este es el peor enemigo de las acciones de múltiplos saltos, de tecnología, etcétera. Subió el día de hoy un 0.35%. Estamos viendo niveles, y ya les voy a mostrar un gráfico técnico de TNX del retorno del bono de 10 años que no hemos visto desde el año 2007. Están ocurriendo cosas extraordinarias en el mercado de bonos, absolutamente extraordinarias, que ese es un tema que los bajistas más irracionales y más optimistas, perdón, los alcistas más optimistas y más irracionales tendrían que tener en consideración. Ciertamente este declive de los mercados coincide con una época del año que es típicamente negativa, pero el mercado de bonos está mostrando un comportamiento que no hemos visto en muchísimo tiempo, años, casi décadas, y el mercado de bonos nos está indicando que cualquier cosa podría decir, nos está indicando que se podría romper algo en la economía que termine de meternos en una recesión. Así que fíjense ustedes que sube el retorno del bono de 10 años el día de hoy, y sectores muy sensibles al retorno del bono de 10 años como servicios públicos. Miren ustedes, este es un sector supuestamente defensivo, o de hecho podríamos decir que es el sector más defensivo. Hoy fue el más aplastado, 3% a la baja el sector de servicios públicos. El sector de real estate, otro sector muy altamente sensible a los tipos de interés más elevados, retrocede hoy un 1.77%. Y los tres sectores que han hecho el trabajo pesado en lo que va de año, en esto que se denominó bull market, que nunca fue un bull market, yo le decía a nuestra comunidad que era un bull market técnico, pero que si nosotros veíamos por debajo de la superficie no había ningún bull market, eran 7 acciones, 3 sectores de los mercados haciendo el trabajo pesado, mientras el resto de los sectores tenía un performance bastante cuestionable.
los que llaman los 7 magníficos. Miren los sectores de los 7 magníficos. Tecnología a la baja un 1.80%. Consumer discretionary, consumo a discreción, a la baja 1.82%. Y servicios comunicacionales a la baja un 1.11%. Ahora, ustedes notan esto. Todos los sectores a la baja. Todos. ¿Qué ocurre cuando tenemos a todos los sectores en la baja? Muy probablemente el día de hoy observamos un proceso de migración de dinero de los mercados. ¿Hacia dónde? Hacia la renta fija. Tenemos a retornos de bonos del tesoro, que es básicamente una inversión libre de todo riesgo, ofreciendo retornos por arriba de un 5%. ¿Qué sentido tiene dejar nuestro dinero, grandes sumas de dinero, en el mercado bursátil con todos los riesgos que conlleva y con todas las preocupaciones que tenemos sobre la mesa cuando tenemos a la renta fija, a los bonos del tesoro de los Estados Unidos, ofreciéndonos un retorno de más de un 5%? Así que también tenemos un fenómeno de migración de dinero fuera de los mercados hacia renta fija, que es básicamente dinero fácil que no podemos ganar desde un punto de vista de riesgo. Así que desde un punto de vista de los sectores fue un día hoy absolutamente terrible. Miren, acá les voy a mostrar un gráfico del retorno del bono de 10 años, TNX. Fíjense ustedes. Miren esta clarísima tendencia al alza. Yo les he explicado a ustedes en muchas oportunidades por acá en nuestro canal que el retorno de los bonos y los tipos de interés elevados comprimen las valuaciones de los activos, es decir, comprimen la evaluación de activos como las acciones. Acciones, bien sea de tecnología, bien sea de crecimiento, de lo que ustedes quieran. Nosotros estamos saliendo en este momento, no sabemos si vamos a volver a... Estamos saliendo de una etapa monetaria en la cual tuvimos dinero fácil durante demasiado tiempo. Con tipos de interés muy bajos como los que tuvimos hasta el año pasado, básicamente la única inversión que podía ofrecer buenos retornos era el mercado bursátil. Entonces, ¿qué ocurre? Las valuaciones dejan de importar. Yo te pago cualquier valuación porque lo que me interesa es el crecimiento de la facturación. Entonces, las valuaciones dejan de importar, lo que importa es el crecimiento y eso hace que se aprecien las valuaciones y que se divorcien de la realidad. Entonces, para las próximas sesiones de bolsa, ustedes tienen que mantener o tienen que monitorear de cerca a este caballero, retorno del bono de 10 años. Miren, si buscamos un gráfico mayor, miren ustedes esto. Miren ustedes esto. En este momento, el retorno del bono de 10 años, que es básicamente digamos, el cupón, el interés que paga un bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos, está a niveles que no hemos visto desde diciembre del año 2007. Esto es absolutamente extraordinario. Les reitero, niveles que no hemos observado desde diciembre del año 2007. Entonces, tenemos una situación en la cual los mercados están percibiendo un recalentamiento de la economía que por consiguiente puede forzar o que podría ocasionar digamos que la situación inflacionaria se atice y eso forzaría a la Reserva Federal a llevar los tipos de interés a niveles más elevados, como estaba comentando hoy este caballero Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan. Y si tenemos tipos de interés más elevados, recuerden que estamos saliendo de una época o una etapa de prácticamente unos 12 años de tipos de interés muy bajos, los mercados presienten que algo se puede romper en la economía. De hecho, ya pasó el pasado mes de marzo, cuando cayeron varios bancos regionales. Así que si el retorno del bono de 10 años, que el día de hoy cerró al alza 0.35% a 4.55%, llega a llenar este próximo gap que ustedes observan por acá hasta 4.7%, que se trata de un área previa de resistencia de mediados de septiembre, si este gap se llega a llenar, ustedes pueden escribirlo que vamos a ver más precios bajos en los mercados. Es esencial, crítico, de modo tal que los mercados puedan tener un rally de alivio sostenible, que el retorno del bono de 10 años por lo menos vaya a hacer una visita de esta área previa de resistencia a 4.32%, que es un área previa de resistencia de octubre del año pasado. Miren ustedes esto. En este momento el retorno del bono de 10 años está por arriba del nivel que tenía con respecto a el low que hizo el S&P 500 el pasado mes de octubre. Les reitero, el retorno del bono de 10 años a estos niveles tan elevados está inversamente correlacionado con los mercados en términos generales. Comprime las valuaciones. Así que este es un elemento que ustedes tienen que observar de cerca y obviamente mientras el retorno de los bonos siga subiendo, eso quiere decir que la renta fija se va a hacer más y más atractiva para el capital, de modo tal que podemos seguir observando migración de capital del mercado bursátil hacia el mercado de renta fija porque están ofreciendo un muy buen retorno. Otro detalle de importancia, dólar de los Estados Unidos. Ustedes miren esto. Vamos a buscar por acá, este no es el ticker symbol, ustedes saben que todo esto está improvisado por acá.
Miren esto. Dólar de los Estados Unidos. Vamos a buscar un gráfico por acá de 4 horas. Una hermosísima y clarísima tendencia al alza. En este gráfico de 4 horas, el dólar de los Estados Unidos, el Dixie, cerró el día de hoy haciendo un higher high, un alto alto. Línea de promedio de 100 días en posición de ascenso, línea de promedio de 200 días aplanándose, línea de 20 días en posición de ascenso y línea de promedio de 5 días en posición de ascenso. Todo pareciera indicar que el dólar de los Estados Unidos va a seguir ascendiendo. Podría ser un pequeño retroceso, de repente tratar de conseguir soporte sobre la línea de promedio de 5 días, pero si el dólar de los Estados Unidos sigue ascendiendo, vamos a ver más presión sobre los mercados. Ustedes tienen que entender que, prácticamente el 60% de la facturación o de las ganancias que genera, por ejemplo, el S&P 500 proviene del exterior. ¿Qué ocurre si tenemos un dólar que se aprecie y que sigue, subiendo? Eso complica la repatriación de capitales, compromete las ganancias que las compañías que tienen sede en los Estados Unidos obtienen en otros países al repatriar sus capitales hacia los Estados Unidos. Así que el dólar subiendo de esta manera no es una buena señal y claro, en este momento los mercados tienen esta duda de qué va a hacer la Reserva Federal en la próxima reunión del mes de noviembre y como hemos tenido un repunte inflacionario, ustedes ven como el retorno de los bonos está subiendo, ni hablar con el comentario que hizo el día de hoy Jamie Dimon, que sería su apellido, CEO de JP Morgan, y el hecho de que los mercados perciben que efectivamente la Reserva Federal podría cumplir con su palabra de higher for longer, más alto durante más tiempo, hace que el Dixie se aprecie. Una Reserva Federal con un tono no tan amigable con los mercados tiende a apreciar el valor del dólar de los Estados Unidos porque básicamente la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Así que es muy importante, de modo tal que podamos observar un rally de alivio en los mercados, que el Dixie y el retorno del bono de 10 años, que están inversamente correlacionados con los mercados, con las acciones de tecnología, con las acciones de crecimiento, dada la coyuntura actual, retrocedan. En el caso de el Dixie, podríamos ver un retroceso hasta 105,60, línea de promedio de 5 días. Esto podría representar un alivio para los mercados y en el caso del retorno del bono de 10 años también sería interesante ver un retroceso hasta esta área previa de breakout cerca de 4.32%. Estos son elementos que ustedes tienen que tener en consideración. Vamos a revisar ahora el S&P 500. Vamos entonces a revisar S&P, Apple, Amazon y damos por concluido el video. Miren, pierden la línea de promedio. Este es un gráfico de 4 horas. Ustedes saben, ya les comenté que el S&P retrocedió el día de hoy un 1.47% y que cerró su cotización en bolsa a 4.273 puntos. Pierden el día de hoy la línea de promedio, pierden la semana pasada la línea de promedio de 100 días, fue una muy mala señal. Esta línea azul que ustedes observan por acá, tenemos una línea de promedio de 5 días en posición de declive y está muy por debajo de la línea de promedio de 20 días. Sí, el S&P sigue retrocediendo, independientemente de que el día de mañana tengamos un rebote al alza, etcétera, y se rompe la línea de promedio de 200 días, que es esta línea que ustedes están observando por acá de color vino tinto, que tiene una posición de ascenso, lo cual implica que de ser visitada, no sabemos si esta visita se va a producir, de ser visitada, podría proporcionar un buen soporte. De esta línea de promedio de 200 días se rota a la baja, se estaría tirando por la borda una tendencia al alza. Y esto implicaría que la opinión neta agregada de los mercados nos estaría indicando que el soft landing se fue. El barco del aterrizaje suave se fue y que muy probablemente la economía de los Estados Unidos estaría entrando en una recesión. De momento ni siquiera tenemos una corrección técnica. Una corrección técnica implica un retroceso de un 10% en el S&P 500. Eso implicaría que el S&P tendría que romper la línea de promedio de 200 días y retroceder hasta por lo menos 4.144 puntos para tener una corrección. Porque bien podría ser el caso que el S&P, haya subido de la forma en la cual subió. Tuvimos un proceso de apreciación de múltiplos que la temporada de earnings que está por concluir ahora, hoy de hecho reportó Earnings Casco, no pudo justificar. Tuvimos un proceso de apreciación de múltiplos que no se pudo justificar con el performance comercial de las compañías. Ya yo les he hablado de esto en muchas oportunidades en otros videos. Entonces, habríamos presenciado un proceso de apreciación de múltiplos que no consiguió asidero en la realidad con los reportes de earnings. Observamos una corrección y luego el S&P podría seguir su camino al alza. Pero para que esto no pase a mayores, es absolutamente vital
que el S&P 500 no entregue la línea de promedio de 200 días cerca de 4.196 puntos. Esto es muy, pero muy importante. A nivel de lo que podría ocurrir en estas próximas sesiones de bolsa, fíjense ustedes con qué nos conseguimos acá. Este es un Anchored Volume Weighted Average Price. Esta es una línea de precio promedio en base al volumen que viene desde el punto más bajo, desde el low del S&P, el alcanzado o tocado en fecha 14 de marzo. Miren ustedes qué nivel nos indica este Anchored Volume Weighted Average Price, esta línea de precio promedio en base al volumen, 4.260 puntos. Hoy el S&P cerró a 4.273 puntos, de modo tal que estamos hablando de que los participantes promedios de los mercados que aperturaron posiciones en el S&P en este momento tienen desde esta fecha, el 20 de marzo, tienen, 20 de marzo les dije, no, perdón, 13 de marzo, en este momento tienen un precio promedio de $4.267, de modo tal que estamos hablando de un área potencial de demanda desde la cual el S&P podría estar saltando al alza. No conforme con eso, hoy los alcistas del S&P no hicieron, es decir, no sé, voy a hacer un zoom in por acá, miren ustedes, se hizo un test y se pudo defender de manera exitosa un área previa de soporte que actuó como tal durante 3 sesiones de bolsa a inicios de junio. Estamos hablando de 4.261 puntos. De hecho, voy a confirmar esto. Vamos a ver cuánto fue el low de hoy. Casi se hace el test. Miren ustedes. Quedamos a 3 puntos de hacer el test. Podríamos decir que ante la posibilidad de que se hiciera el test de esta área previa de soporte, acá se presentaron compradores, lo cual es una señal, digamos, de aliento para los bulls, para los alcistas del S&P. Así que mucha atención el día de mañana con estos 4.262 puntos, es un área previa de soporte, un rally de alivio podría potencialmente llevar al S&P hasta la línea de promedio de 5 días. Ustedes tienen que entender que el S&P 500 en este momento está bajo el total control de los vendedores en gráficos menores. ¿Ok? Estamos empezando a ver un cambio de sentimiento con respecto al S&P 500. ¿Qué implica eso en términos prácticos? Que la posibilidad de que se vendan los rallies, es decir, de que un ascenso sea vendido, es decir, que se produzca un retroceso porque los vendedores son más que los compradores sobre áreas de resistencia, es una posibilidad real. Así que mucha atención, podríamos ver un rally de alivio hasta cerca de 4.325 puntos. Esta es un área previa de soporte del 23 de junio que coincide con una línea de promedio de 5 días en posición de declive. Recuerden que las líneas de promedio en posición de declive suelen actuar como una resistencia de importancia. Así que esta sería la primera labor de los alcistas. Tendrían que recuperar al alza esta línea de promedio de 5 días. Si el día de mañana o en las próximas sesiones de bolsa se rompe este soporte a la baja de 4.265 puntos, atención, porque por acá podríamos estar observando una visita de esta línea de promedio de 200 días que les acabo de comentar, cerca de 4.200 puntos, que de paso coincide con la línea de promedio de 100 semanas. Y si los 4.200 puntos se van, se estaría revirtiendo por completo la tendencia al alza que hemos observado en el caso del S&P 500 y esto implicaría que después del ascenso descomunal que observamos hasta 4.600 puntos, la opinión neta agregada de los mercados nos estaría diciendo no hubo soft landing, la economía de los Estados Unidos va a entrar en una recesión y esa es otra historia. Eso implicaría que estaríamos en presencia de precios más bajos, pero todavía hay esperanza para los bulls desde un punto de vista de que esto se trate de una pequeña corrección, ni siquiera tenemos una corrección de un 10% tras un proceso de apreciación de múltiplos mega descomunal que no pudo ser justificado vía ganancias corporativas y luego los mercados podrían recuperarse después de una época del año que suele ser negativa en términos generales. Si revisamos la estructura de mercado del S&P, vamos a buscar por aquí al SPY y vamos a revisar luego Amazon y Apple. Miren ustedes, acá tenemos una estructura de mercado, demanda y suministro que pareciera favorecer un rebote al alza. La demanda la vemos estabilizada, es decir, que digamos no estamos observando una ausencia mayor de compradores, pero el suministro, que es la parte que ustedes observan por debajo de este gráfico, es decir, los vendedores, el suministro está retrocediendo y está por debajo del... ¿Esto en qué se traduce en términos prácticos? En que estamos viendo un proceso de agotamiento de los vendedores. Los vendedores están empezando a sentirse agotados. El S&P ha venido retrocediendo durante semana y media prácticamente sin parar.
Así que esto favorece, esta estructura de mercado indica que tenemos un imbalance en este momento un imbalance desde un punto de vista de demanda y de suministro que podría inclinarse a favor de los compradores, de modo tal que un rebote al alza es, en mi opinión, bastante probable en las próximas horas o en los próximos días para el S&P 500. Ahora vamos a revisar por acá a Amazing Amazon. Así le dicen, la increíble Amazon. Retrocede el día de hoy un 4% y cierra su cotización en bolsa a $125.98. Amazon ha venido retrocediendo de manera claramente apreciable desde su 52-week high o desde su precio más alto de las últimas 52 semanas. Tenemos ya un retroceso de un 15%. Esto también podría estar demostrando que tenemos un proceso de agotamiento de los vendedores. No les voy a hablar en este video del índice de fuerza relativa, el RSI. Este es el peor indicador técnico que existe. Este es el indicador técnico que más le ha hecho perder dinero a la gente. Así que yo soy bastante escéptico con el RSI. Hay muchos traders que dicen, no, esta acción está sobrevendida, está sobrecomprada. Bullshit, mentira. No hay manera de determinar cuando una acción está sobrecomprada o sobrevendida. El RSI es un indicador técnico que yo utilizo para tener una referencia de movimientos muy extendidos al alza o a la baja. Pero no hay manera que alguien me explique a mí cuando una acción está sobrevendida o sobrecomprada. No existe, no hay manera. Así que desde un punto de vista del índice de fuerza relativa, podemos decir que está muy bajo en el gráfico de 4 horas, 25 puntos. Yo he visto acciones con el RSI altísimo seguir subiendo. Yo he visto acciones con el RSI muy bajo en gráficos como el diario de 4 horas todavía retroceder más. Así que no voy a hacer mucho hincapié en el video de hoy en relación al RSI. Bueno, en el caso de Amazon, 15% de retroceso. ¿Qué están descontando acá los mercados? ¿Será que están descontando una desaceleración de la economía y que en el caso de un retailer o de una compañía que vende básicamente cosas online, productos online, podría resultar negativo en los próximos meses? Los gráficos técnicos nos van a decir exactamente si ese es el caso. Ahora bien, de momento noten ustedes el avance desde un punto de vista técnico que han logrado por acá los vendedores. Tenemos una línea promedio de 5 días en posición de declive. Perdieron los compradores esta línea azul, esta línea de promedio de 100 días en posición de ascenso también. Y el día de hoy, voy a hacer zoom in por acá en el gráfico de 4 horas, fíjense ustedes que lograron conseguir soporte sobre un área previa de soporte de finales de julio y también sobre un área previa de resistencia del 2 de junio. ¿Esto qué quiere decir? Que los compradores se presentaron en un área sobre la cual era plausible que se consiguiera soporte. De paso, esta área coincide con esta línea azul oscura que ustedes observan por acá, que es la línea de promedio de 100 semanas. Es decir, que esta es otra acción que podría estar rebotando al alza. Aquí tenemos dos gaps potenciales al alza. El primero, hasta la línea de promedio de 100 días, cerca de $129, y el segundo gap hasta la línea de promedio de 5 días en posición de declive, cerca de $130. De este soporte romperse, cerca de $126.20, tenemos un gap a la baja. El siguiente soporte de importancia serían $124, que se trata de un área previa de soporte de mediados de junio. El día de hoy tuvimos malas noticias. Digamos que el FTC, que es básicamente una comisión federal antimonopólica acá en los Estados Unidos, indicó que Amazon estaba participando en prácticas deshonestas que, digamos, contribuían a que esta compañía fuese un monopolio, etcétera. Ahora hay una demanda y se van a ver en un tribunal para dirimir esta diferencia, pero esa noticia se dio a conocer el día de hoy y Amazon ya había retrocedido hasta el día de hoy básicamente un 12%. Así que tuvimos una mala noticia que en este momento se mezcla con una situación en la cual los mercados están preocupados por algo. ¿Será una recesión? Los gráficos técnicos nos van a decir efectivamente si esto es simplemente un pullback de toma de ganancias, etcétera, o si se trata de algo mayor. Vamos a revisar por acá líneas de precio promedio en base al volumen que vale la pena destacar en el caso de Amazon. Vamos a buscar por acá Amazon y luego vamos entonces con Apple. Fíjense, ¿qué tenemos por acá? Dos líneas de precio promedio en base al volumen. La primera viene trazada desde el precio histórico más alto de Amazon alcanzado en julio del año 2021. Esta línea de precio promedio en base al volumen nos refleja un precio de $130, muy cerca del cierre de la sesión de bolsa del día de hoy, de $130. Esta es una buena señal. Esto quiere decir que todos los participantes de los mercados que aperturaron posiciones desde entonces y que han venido promediando en esas posiciones, tienen un precio promedio de $130, bastante cerca del precio actual. No están tan debajo del agua. Ahora bien, si por acá revisamos una línea de precio promedio en base al penúltimo reporte de earnings de Amazon, que ocasionó un salto al alza mega descomunal
de la acción de esta compañía. De hecho, esta línea de precio promedio, corrijo esto, esta línea de precio promedio en base al volumen viene desde el 14 de marzo, que vendría siendo el pivot inferior que marcó Amazon en esta fecha, 14 de marzo, y desde el cual esta acción explotó al alza. En este momento nos conseguimos con un precio promedio de $120. De modo tal que acá tenemos ganancias acumuladas, tenemos a participantes de los mercados con ganancias que todavía podrían estar apostando que esta acción va a seguir su camino al alza. Así que si este retroceso en Amazon se acentúa, mucha atención con estos $120 aproximadamente, porque desde allí esta acción podría estar rebotando al alza. Y la línea de promedio de 200 días a la baja, $112, todavía luce muy lejos. Así que acá tenemos un gráfico técnico en el cual en gráficos mayores todavía estamos en presencia de una tendencia al alza, pero en gráficos menores los vendedores claramente se están haciendo sentir en este momento. Vamos a revisar por acá la estructura de mercado de Amazon. Vamos a ver con qué nos conseguimos. Demanda y suministro. Y vamos a ir a revisar a Apple. Fíjense ustedes, aquí podemos observar desde un punto de vista de estructura de mercado, demanda y suministro, el proceso de toma de ganancias que hemos estado observando en Amazon. Tenemos una demanda en claro retroceso y un suministro que está por debajo del promedio, pero que está por arriba de la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento tenemos más vendedores que compradores en gráficos menores en Amazon y esto lo podemos, digamos, convalidar con el gráfico técnico actual. El movimiento a la baja ha sido extendido, así que podríamos ver un rebote al alza de Amazon hasta $128 o $130 o de repente una visita de este siguiente soporte cerca de $123 aproximadamente. Por cierto, ¿en cuánto está el P/E ratio de Amazon? Vamos a ver por acá. Noten esto, 104. Amazon se cotiza a 104 veces con respecto a sus ganancias de los últimos 12 meses. Esta es una acción sumamente costosa. Se dan cuenta, costosa, se dan cuenta de lo que les acabo de comentar. Tenemos tipos de interés más elevados, eso comprime las valuaciones de las acciones en múltiplos altos y de las acciones de tecnología. Y la premisa de los mercados para haber llevado el S&P 500 a 4.600 puntos y a Apple hasta casi $200 y a Amazon, ¿hasta cuánto subió Amazon? Vamos a ver, Amazon subió hasta casi $146, es que estas compañías van a poder seguir teniendo digamos, una actuación comercial o van a poder seguir generando las ganancias y la facturación o el crecimiento de la facturación que generaron en un ambiente de tipos de interés prácticamente de cero. Ahora que vamos a tener un ambiente de tipos de interés más elevado, los mercados se están sopesando. Estas compañías van a poder seguir creciendo como lo hacían. En el caso de Amazon, observamos en su último reporte de earnings una recuperación de la facturación y del flujo de caja libre, digamos, aceptable. En el caso de Apple es otra historia. Apple ya no está creciendo, de hecho tenemos un decrecimiento de la facturación año a año. Así que los mercados en este momento están cotejando esto. Si el retorno de los bonos sigue subiendo, ¿qué va a pasar con las valuaciones de estas compañías? ¿Cómo se van a desenvolver estas compañías en un tipo de interés o en un ambiente de tipos de interés más elevado? Así que desde un punto de vista de estructura de mercado, acá tenemos un imbalance que todavía está a favor de los vendedores. Así que quién sabe si de repente en el caso de Amazon todavía podemos ver esta área de los $124. Si Amazon abre el día de mañana ligeramente por arriba de $126, es posible que se produzca un rebote al alza hasta las dos áreas que les acabo de mencionar. Ahora vamos con Apple. La manzanita. Una acción que está ofreciendo su valuación más costosa de la historia con probablemente el desempeño comercial más pobre de su historia, con decrecimiento de las ventas de iPhone, decrecimiento de la facturación año a año. Hoy Apple retrocede un 2.34% y cierra su cotización en bolsa a $172. Yo les comenté la semana pasada que había un área absolutamente crítica acá a nivel técnico, que son los $172. Aquí pareciera que está por completarse esta formación de Head and Shoulders que ustedes están observando, apreciando en este gráfico de 4 horas. $172 es un área absolutamente vital para Apple porque se trata de un área previa de soporte del 18 de agosto. Se trata de un pivot inferior que Apple marcó en fecha 18 de agosto. Ustedes saben lo que dice esta frase, para dónde va Apple, van los mercados. Así que Apple bien podría estar rebotando al alza el día de mañana o en las próximas horas para
tratar de recuperar la línea promedio de 5 días en posición de declive hasta $175. Si Apple se puede consolidar por arriba de $175, tendríamos otro gap adicional hasta un área previa de resistencia cerca de $177 aproximadamente. Este es un área previa de resistencia del 19 de mayo. Si Apple no puede mantener este soporte de $172, podríamos hablar de un siguiente soporte cerca de $170, área previa de soporte del 24 de mayo, pero se corre el riesgo de que esta formación de head and shoulders, de hombro, cabeza a hombro, se pueda completar, motivo por el cual Apple tranquilamente podría tener una cita con esta línea de promedio de 200 días cerca de $165. Si esta formación de hombros, cabeza a hombro, se llega a completar, y si Apple completa este head and shoulders, vayan buscando los pañales, como yo les comenté en el video de la semana pasada, vamos a ver precios mucho más bajos en los mercados, tal vez una visita de los 4.200 puntos en el caso del S&P 500. Para los que les gusta el índice de fuerza relativa, 34 puntos en el gráfico de 4 horas, eso implica que no está muy bajo. Apple podría seguir retrocediendo, así que estos $172 se trata de un área absolutamente vital. Acá ya los alcistas perdieron la línea de promedio de 100 días, tenemos una línea de promedio de 5 días en posición de declive, están también por debajo de la línea de promedio de 20 días. Así que es imperativo para los alcistas de Apple poder recuperar tan pronto como les resulte posible estos $174, línea de promedio de 5 días en posición de declive. A nivel de líneas de precio promedio en base al volumen para Apple, aquí vale la pena destacar algo. Ustedes pueden observar por acá 3 líneas y Apple se encuentra en este momento por debajo de los niveles que indican esas líneas, Anchored Volume Weighted Average Price. ¿En qué consiste esto? Los compradores promedio o los participantes promedio de los mercados que aperturaron posiciones en esta acción desde el low o el pivot inferior que marcó Apple en fecha 10 de marzo y desde el cual esta acción explota al alza, en este momento tienen un precio promedio de $175. Los compradores promedio desde el último reporte de earnings están también bajo el agua. Por acá podemos observar un precio de $178. Y ni hablar de los compradores promedio desde que Apple alcanzó los $3 trillones de valor de capitalización de mercado, una locura total, cerca de $200. Estos tienen un precio promedio de $181. Todos estos compradores están bajo el agua. ¿Eso qué quiere decir? Que Apple tiene áreas potenciales de suministro o de resistencia de importancia a las cuales hacerle frente en caso tal de que pueda seguir su camino al alza. Y noten cómo esta línea de precio promedio en base al volumen que viene desde marzo nos refleja un precio promedio de $175. Si revisamos nuevamente el gráfico técnico de Apple, $175 coinciden con la línea de promedio de 5 días en posición de declive que les acabo de comentar. Así que los alcistas de Apple tienen bastante, pero bastante trabajo que hacer por acá, sin lugar a dudas. Si revisamos la evaluación de Apple, vamos a ver en cuánto está ese P/E ratio. A ver, vamos a ver Apple por acá. Vamos a revisar estadísticas. ¿Cuánto estará este P/E de Apple? 29. Esto es una locura. El forward P/E. Apple se cotiza hoy en día en bolsa a 26 veces sus ganancias de los próximos 12 meses. Esto es una locura. Esto es un disparate total. Esto es una compañía que ya no crece. Ventas de iPhone a la baja, facturación a la baja, tipos de interés más elevados. ¿Quién le va a pagar un P/E ratio de 29 a Apple a estos niveles desde un punto de vista de inversión a largo plazo? Esto es un disparate. Esta compañía está recontra mega archi sobrevalorada. Impresionante. Por eso les digo, vamos a ver qué ocurre si el retorno de los bonos y el dólar de los Estados Unidos retrocede. Estas acciones pueden ver un alivio desde un punto de vista mecánico, pero con estas valuaciones, en la próxima temporada de earnings, tienen que empezar a presentar unos reportes muchísimo mejor de lo esperado para poder justificar estas valuaciones. Vamos a ver si tenemos por acá un desbalance en el caso de Apple. A ver, desde un punto de vista de estructura de mercado, entre Apple, acá está, vamos a ver si hay esperanza por acá para los compradores. Y acá, miren ustedes qué interesante, acá la demanda está en ascenso, está rebotando al alza, también con el suministro. Recuerden, demanda compradores, suministro vendedores. El suministro está por debajo del promedio, pero la demanda está en ascenso. Esto me hace creer a mí que estos $172 podrían estar actuando como soporte en estas próximas horas y Apple podría estar rebotando al alza. Ojo, sobre la línea de promedio de 5 días en posición de declive, cerca de $175, podríamos ver un retroceso de Apple, ni hablar sobre la línea promedio de 20 días a $179. Tenemos una situación técnica
que se ha deteriorado muchísimo, no solo en el caso de Apple, en el caso de Amazon, en el caso del S&P 500. Así que para que podamos decir que los bulls están fuera de peligro, tendrían que recuperar todas estas acciones, por lo menos la línea de promedio de 100 días. Todavía estamos lejos de esa situación. Bueno, con Apple voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Déjenme un comentario por allí. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Es el seasonality, es la época del año. Después nos vamos to the moon. No importa que los índices hayan retrocedido como lo han hecho. No importa que los tipos de interés vayan a estar más elevados. Estas compañías se van to the moon igual. Déjenme un comentario. Y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta porque por acá hablamos del mercado bursátil en 2 idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y bueno, ya vamos a ver qué video les puedo grabar mañana o en el transcurso de esta semana. Hasta luego, saludos, que disfruten el resto de su día. Chao.